Hola a todos quienes y a todas quienes están presentes hoy en el taller extendido de estudios mediales, marcos, procesos y objetos. Mi nombre es Carolina Zúñiga, trabajo en el laboratorio digital de la Universidad Diego Portales y hoy les voy a mostrar y les voy a contar sobre la cartografía de la literatura digital latinoamericana como objeto de estudio, ¿ya? Dentro de este taller. Bueno, aquí pueden ver la portada, un pantallazo de este proyecto, ¿ya? Que nace ante las ideas de qué iba a pasar con las obras digitales, de literatura digital en el futuro, pensando en el 2050 o en 30 años más, y cómo íbamos a poder ver, ¿no es cierto?, las obras más experimentales que se hubieran realizado a principios de siglo. Sabemos que la innovación se ha convertido en una clave para entender cómo funciona el capitalismo contemporáneo, ¿no es cierto? Donde lo nuevo constituye el centro del modelo productivo, las tecnologías están en constante actualización, volviendo obsoleto y desechable todos aquellos productos que no son capaces de ajustarse a este modelo de hiperproductividad y competitividad. Y eso también, pensamos, incluye las ideas y las producciones culturales, ¿no? ¿Cómo afecta esta condición a las artes digitales, a la literatura digital? ¿Cómo preservar obras marcadas por la constante amenaza de la obsolescencia tecnológica? Y a su vez, ¿cómo construir, y a partir de eso, ¿no?, un archivo de ella, cuyo principio mismo, el de permanecer, ¿no es cierto?, va en contra de este movimiento constante de lo nuevo, muy presente en nuestra sociedad eh, actual, ¿no? Entonces, la construcción de este proyecto, de esta cartografía, nace ante estas preguntas, presentando un mapa interactivo, ya, para dar cuenta hoy día de, este es ya el proyecto, ¿no? Donde hemos recopilado más de 200 obras literarias creadas para medios digitales y compuestas con lenguaje de código por autores de Argentina, de Chile, ya, de Colombia, de Perú, Brasil, o sea, Brasil no, perdón, Colombia, Perú, Venezuela, México, en los últimos 30 años en la región, ¿ya? El proyecto, hay que indicar, y por eso también aparece acá en Brasil, ¿ya? Lo realizamos en colaboración durante todo este tiempo también, con el Atlas de la Literatura Digital brasileña, ¿ya?, que ustedes pueden ver también aquí en este mapa y pueden acceder a ese proyecto también, donde hay 150 obras que se recopilaron a cargo de la académica Rechani Rocha, investigadora de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil, ¿ya?, y con los cuales trabajamos bien de cerca, ¿no?, en la elaboración de las fichas, en poder discutir cuáles eran las categorías que íbamos a usar, cuáles, en el fondo, cómo íbamos a también a acotar la investigación, ¿no? En términos formales, este proyecto fue financiado por Fondesit, ya partió el año 2018, con este espíritu de cartografiar, ya con este desafío, y desde ahí, en el fondo, no solo ha sido un trabajo de recopilación, sino también en el camino, ¿no es cierto?, nos hemos ido encontrando con diferentes también tesistas de posgrado, ¿no es cierto?, para ir también discutiendo cuáles son las condiciones de la creación literaria en digital, cuáles son sus estéticas, ¿no es cierto?, lo que también se han plasmado en diversas publicaciones, ¿ya?, y analizando cuál es la función poética del lenguaje de código, y siempre en una permanente observación sobre la definición de literatura digital, la relación con lo humano-máquina, también presente en algunas de las obras que ustedes pueden ver y revisar aquí en la cartografía, donde podemos encontrar literatura generativa o aquella que también utiliza inteligencia artificial, ¿ya? Esta cartografía, como ustedes pueden ver acá en su portada, ¿no es cierto?, se puede navegar por distintos tipos de categorías, como los géneros, poesía, narrativa, otros, ambos, ¿ya? También a través de los años,
en este pequeño mapa, ¿no es cierto?, más ¿no es cierto?, tradicional también de Latinoamérica. Uno puede, ¿no es cierto?, ir avanzando como por los países, y en el mapa central se van desplegando también cuáles son las obras presentes en cada uno de esos países, y ahí uno puede ir pinchando, ¿no es cierto?, y encontrando una pequeña visualización que luego te lleva a, ¿no es cierto?, una pequeña ficha, ¿ya? Y si es que la obra está disponible o no está disponible, también donde hay una imagen, una descripción, está presente, ¿no es cierto?, el autor, el país, el año, el género, también en muchos casos, aparte de la descripción de la obra, ya podemos encontrar obras que puedan tener también colaboradores, ya, que también nos ayudan a repensar, ¿no es cierto?, en cuál es el rol del autor en la literatura digital, y es como una pregunta abierta, en verdad, ¿no es cierto?, cuando también trabajamos con soportes que significan desarrollo, significan también programación, diseño, y otras ¿no es cierto?, tareas que se incluyen dentro de las literaturas digitales, ¿no? Es también importante decir que, bueno, aparte de poder navegar a través de las distintas técnicas, ya, y poder ir buscando obras a través de estas categorías específicas, uno también puede llegar, ¿no es cierto?, a un archivo, ya, que a modo biblioteca digital contiene una navegación de la obra, ya, en un video, donde uno puede ir navegando, o sea, con una navegación, ¿no es cierto?, por la obra, un poco también en este espíritu de obsolescencia, donde la navegación a través del video fue uno de los recursos que encontramos que podía ser más perdurable en el tiempo, por todas las dificultades técnicas que también involucraba, ¿no es cierto?, preservar estas obras. En esta misma especie de biblioteca, de repositorio, ¿no es cierto?, que uno puede encontrar en esta cartografía al pinchar, ¿no es cierto?, las obras, ¿ya? Al entrar ir al archivo, ¿no?, al entrar a cada una de las obras, ¿no? También hay alguna documentación, imágenes, ya, donde podemos ir, ¿no es cierto?, viendo más en detalle también algunos pantallazos de estas obras digitales. Bueno, es importante decir que también este proyecto, en el fondo se consultaron repositorios de literatura digital pertenecientes a diferentes países e instituciones para poder también encontrar las obras, tanto latinoamericanas como estadounidenses. Además se indagó en varios sitios personales de autores y compilatorios académicos, como el EMSIP, Cell Project, Electronic Literature Collection, Literatura Electrónica Hispánica, Siberia, editorial del Centro Cultura Digital de México, Cultura Digital Chile, Broken English, entre otros, ¿ya? Bueno, este proyecto, como también podemos también indagar en la conversación que vamos a tener más adelante, plantea, ¿no es cierto?, muchas preguntas, ¿no?, respecto a la inquietud por la preservación, pero también nosotros teníamos muy presente, ¿no?, también nuestra inquietud sobre la memoria, es decir, cómo preservar la literatura que surge en este medio y que está en constante peligro de caer en el olvido, ¿no?, producto de las condiciones de producción y existencias que se generan en relación a las características materiales de las tecnologías, ¿ya? La idea nuestra era no solo preservar, sino también visibilizar la producción literaria digital latinoamericana, ya que también es puesta en jaque por estas mismas condiciones materiales ya recién nombradas, y también el pensar qué lugar ocupa, ¿no es cierto?, esta producción literaria en el ámbito más global, ¿no? Entonces, bueno, dado que nos propusimos también, ¿no es cierto?, elaborar una cartografía crítica, y ustedes pueden también ver eso, que lo quisimos plasmar también en el diseño, teníamos que también preguntarnos como por este concepto, ¿no?
Y dado que estas obras se encontraban dispersas en Internet y muchas de ellas no eran de fácil acceso, nuestro objetivo era, ¿no es cierto?, reunir estas obras y construir un panorama de este campo creativo, ¿ya? Entonces, de alguna forma, y citando las ideas de Macarena Areco, ¿no es cierto?, nuestra idea de hacer una cartografía crítica era un esfuerzo también por visibilizar estos nuevos territorios literarios, dando cuenta de estas características y prácticas, con el objetivo de poder ubicarnos en un terreno que era poco conocido de la literatura contemporánea, y citándola a ella específicamente, la crítica cartográfica, dice Areco, no es valorativa, predictiva ni definitiva, lo que significa no buscar establecer listados de mejores obras y menos aún sacar del mapa aquellas que, por los motivos que sean, comerciales, conservadoras, anticuadas o escandalosas, parecen deficientes. ¿Ya? Con eso en mente, nuestro objetivo era situarnos y ayudar a los lectores y a investigadores, ahora y en el futuro, ¿no es cierto?, también a ubicarse en este mapa, como una herramienta también de investigación para los análisis en mayor profundidad también de las obras que vendrán, ¿no? Reseñas críticas, etcétera, ¿no? Entonces, uno de nuestros desafíos era como darle un sentido, ¿no? Como categorizar, como a realizar también una curatoría de este lenguaje que experimenta con el código, ya donde muchas cosas también se establecen como en jaque, la idea de autor, la idea de nacionalidad, la idea de país, ¿no es cierto?, la idea de género literario, ¿ya? Entonces, más que respuestas también, nosotros teníamos constantemente muchas preguntas, ¿ya? Acá en esta lámina de este PPT, ¿no es cierto?, pueden ver un ejemplo de lo que pasa con el tema de la obsolescencia, de que muchos autores también, algunos mucho más quizá preocupados de su archivo, otros menos, pero también realizaban sus propias, ¿no es cierto?, videos de navegación, bueno, uno de los software que, ¿no es cierto?, que supimos a finales del 2020 iba a desaparecer de los navegadores como Flash, y que había sido muy relevante en el cómo se habían creado las obras a principios de siglo. Entonces eso también nos ponía como, ¿no?, como en jaque, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de, en el fondo, de cómo aparecían, ¿no es cierto?, estos distintos avisos de que esta obra ya no se puede ver, esta obra ya no se puede visualizar porque está en Flash o Shockwave, ¿no es cierto? De esta forma, estábamos como con un pensamiento, ¿no?, constante de que esto era trabajar con obras impermanentes, ¿no es cierto? Entonces el estudiarlas, activarlas y recorrerlas se transformó como en una tarea que implicaba no solo tener estos enlaces o los archivos respectivos, sino que también el fondo de esta idea de preservación iba quizá más allá de los bordes que significaba nuestra investigación, porque a lo mejor esa preservación iba a implicar también, ¿no es cierto?, preservar una máquina, un software, eh, y, eh, y también involucrar quizá informáticos que pudiesen entender estos programas que ya estaban obsoletos. Buscamos alternativas de simulaciones y reconstrucciones, y bueno, y algunos autores han utilizado eso para también, ¿no es cierto?, como preservar sus obras, como Raffel, ¿ya? Pero en esta suerte de arqueología medial también nos encontramos con bastantes complejidades que quedaron fuera del alcance de la investigación. Entonces también nosotros optamos por esto que yo les decía, de también dar cuenta de, ¿no es cierto?, los videos de navegación de estas obras. Y adicionalmente, aquí podemos ver, por ejemplo, una navegación en la obra de Romano, ya que tiene... Número 1. La Revolución Rusa. Y entonces para nosotros también, como ante a esta complejidad, ¿no es cierto?, de también preservar los software, ¿ya? Preservar, y esta tarea que también la veíamos como quizá mucho más titánica, ¿no?
Una de las cosas que encontramos como solución metodológica fue realizar un diálogo un poco en respuesta, un diálogo con los autores como en respuesta a esta dificultad, ¿no? Y realizamos 14 entrevistas vía Zoom, estábamos en la mitad de la pandemia, ¿no? Con autoras y autores de México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, todos quienes habían realizado estas obras en Flash o Macromedia, y que en este momento anunciaban esta desaparición, y queríamos como también conversar con ellos, conocer su punto de vista, ¿no? ¿Qué les cómo habían ellos creado estas obras, cómo había sido su proceso, ¿no? Conversamos sobre la preservación de literatura digital, cómo ellos enfrentan este proceso creativo ante soportes que son impermanentes, que están sujetos a actualizaciones y a cambios tecnológicos, y que muchas veces esos cambios son difíciles de controlar, ¿ya? Y en la conversación, que fue muy rica, y que ustedes pueden también acceder a ello en el YouTube de nuestro laboratorio, luego les voy a mostrar un poco la información que hay ahí. ¿No es cierto? También hablamos de reflexiones sobre el medio, sobre literatura, y lo que les inspiraba a ellos a seguir en este camino, ¿no? También quisimos como basarnos en tener el acceso a estos autores hoy día, ¿no es cierto? Y conocer su experiencia, y en el fondo también poder dialogar con ellos sobre el rol también del proceso creativo del artista en la documentación de estos archivos, ¿no? Como la presencia, este diálogo con ellos, ¿no? A partir de sus obras y navegando ellos sus propias obras, también se convertían en una forma de archivar, ¿no? Entonces nuestra propuesta de preservación en ese sentido se expande no solo a este soporte digital, a esta plataforma de visualización recién presentada, sino también que como nos hicimos cargo, ¿no?, de documentar los procesos y las obras, además de las reflexiones críticas que estuvieron también en revistas académicas. Nuestra intención también era, en el fondo, conectar la experiencia de los artistas con los usuarios de esta plataforma de preservación, ¿ya? De esta cartografía, de este mapa, ¿ya? Y que nos permitía plantearnos la idea de un archivo como un archivo en movimiento, un archivo actualizable, un archivo también donde los autores de las obras o de las fichas que contenían ese gran archivo también pudieran contarnos sobre su experiencia, ¿no?, bajo las obras, conformando estas obras. Y acá, en este YouTube, ¿no?, que está anexado a la cartografía, nosotros podemos encontrar, ¿no es cierto?, bueno, todas las navegaciones de obra. Aquí pueden ver, por ejemplo, todas las entrevistas, las 14 entrevistas que yo recién les mencionaba, ¿ya?, que están editadas, donde ellos hacen sus propias navegaciones de las obras. Hicimos también, si quieren verlo, un pequeño teaser. Disculpen. Un pequeño teaser también, donde en el fondo hay un resumen, ¿ya?, de lo que significaron esas entrevistas. Y básicamente eso fue también parte importante de nuestro proyecto, ¿no? Encontrar las entrevistas como una forma de documentación también del archivo, ¿ya? Finalmente, ¿no es cierto?, esto nos presentó desafíos y preguntas, ¿no?, que de alguna forma les he ido contando ahora en esta presentación, ¿no? Y el pensar, ¿no es cierto?, el acto de archivar y preservar como casi un acto de resistencia, ¿no?, frente a esta obsolescencia tecnológica donde como que todo nace ya destinado a perderse y olvidarse, ¿no? Y también cuestionarnos también la idea de cómo pensar el archivo, ¿no? De repensar estos archivos en la era de la impermanencia de las obras digitales, ¿no? Ir estableciendo, ¿no es cierto?, distintas conexiones, y un poco nos quedamos
también como con la idea de que fuimos recién como orillando, ¿no?, el fenómeno, que queda mucho por investigar, y donde una de las salidas que visualizamos es utilizar tecnologías libres para este tipo de proyectos, que son más fáciles de actualizar, trabajar, manipular, y al mismo tiempo creemos como clave toda la colaboración entre investigadores y equipos multidisciplinarios, que es como nosotros trabajamos con diseñadores, con programadores, bueno, con los mismos autores, y con obviamente también investigadores en literatura, y en el fondo hacernos como cargo de poder pensar en conjunto también este archivo, ¿no? Muchas gracias y espero que, bueno, en la sesión que viene podamos quizás discutir más. Los invito a revisar la cartografía, y también todas las preguntas que tengan las podremos ver en esa instancia. Muchas gracias.